Hace 46 años, la solidaridad ante la barbarie cometida aquí fue muy grande y amplia. La CNT realizó un paro de 48 horas. Parlamentarios de todos los partidos condenaron el asesinato. Esa misma mañana, tras conocerse la noticia, Wilson Ferreira Aldunate, senador y dirigente del Partido Nacional, vino hasta aquí para mostrar su solidaridad. Juan Raúl Ferreira, su hijo, estaba con él. Invitamos ahora, después de 46 años, a que él haga uso de la palabra. Queridas compañeras, queridos compañeros, autoridades nacionales, dirigentes del Partido Comunista, dirigentes de la Organización de los Trabajadores de mi país, del PIT-CNT, compañeras y compañeros todos. Sandra, nos estamos encontrando demasiado a menudo en los estrados. Pero yo les quiero pedir una licencia, me voy a mantener un poquito más corto incluso del tiempo que me han autorizado para que el clima no nos vaya a hacer una mala jugada y le termine robando tiempo al compañero secretario del Partido Comunista, Juan Castillo. Pero yo me voy a permitir una licencia si ustedes me la autorizan. Hace muy pocos días, enfrente a la Embajada del Brasil, los trabajadores de mi país me invitaron a hacer uso de la palabra. Una emoción impresionante, imposible de transmitir. Me emocioné mucho y la emoción me dio por el lado de la vehemencia oratoria. Y hoy yo les quiero confesar que me siento en un estado de ánimo distinto, con las mismas ansias, deseos de ir acordando caminos para unirnos en la lucha que nos espera, que no va a ser fácil, pero ceder a la tentación de hacer algunas referencias, algunas anécdotas excesivamente autorreferenciales. Yo me di el lujo, me di cuenta cuando terminó el discurso sobre Lula, que no hizo falta que en ningún momento yo dijera que era un gran amigo, que nos abría las puertas de su casa en la época del exilio. No era necesario el autorreferencial en aquel acto. Hoy para mí sería imposible no señalar cómo fue mi llegada a los 19 años de edad, más o menos, aquí, hace 46 años. Todos los padres que estén acá, me incluyo, tratamos de que nuestros hijos no falten a clase cuando están en edad estudiantil. Mi viejo tenía esta curiosa costumbre que yo empecé a entender recién cuando a mí me empezaron a aparecer canas, que era sacarme de clase con la complicidad, lo homenajeo ahora, que ya pasó suficiente tiempo y que no está más entre nosotros, del padre José Aguirre, el rector del seminario, que con fastidio aparente, pero no real, abría la puerta de clase y decía Ferreira, y eso quería decir que había pasado algo, y que mi padre había llegado a buscarme para que lo acompañe. Aquella mañana recién había empezado la clase cuando el padre Aguirre me saca, empieza a renovar, y justo habían liberado unos, o fue después, pero en esa época, Bardello, y había venido una vez una reunión clandestina. Era un lío el preparatorio del seminario en aquella época. Entonces rezongaba, pero en el fondo apoyaba, nos daba para adelante, como dicen ahora los muchachos. Pero yo no sabía lo que había pasado. Me subo al auto de mi padre que me estaba esperando y en el camino me dice, esto va a ser muy breve. Me ha citado
a raíz de un hecho muy trágico que me describió el presidente Bordaberry a su despacho. Fue la única, no solo la última, la única vez que Wilson visitó a Bordaberry en su despacho. Bordaberry hizo un relato de cómo habían, según él, acaecido los hechos. Yo no sabía bien qué estaba haciendo ahí, pero en ese momento mi padre lo interrumpe y le dice: me tengo que ir. Mi lugar es en la 20 sección del Partido Comunista junto a los familiares de los que están sufriendo. Pero te quiero advertir antes de irme que me voy sin estrecharte la mano porque me faltó todo lo que vine a buscar. Me faltó el rostro de tristeza. Me faltó el anuncio de la declaración de deuda nacional. Me faltó la afirmación de que iba a haber una investigación a fondo hasta descubrir a los culpables. Se levantó y se fue. Yo les confieso que quedé medio desconcertado, no sabía qué hacía ahí. Yo, mirando al presidente, me levanté y salí corriendo. Cuando salimos, la prensa se había agolpado para ver lo que había ocurrido y más o menos esto fue lo que transmitió y nos vinimos para acá. Y yo debo reconocerlo, no es un defecto ni una virtud, es un hecho. Nunca había visto gente muerta, ¿no? Quizás los que piensen en cómo fue que ocurrieron los hechos hace 46 años no lo pongan en el contexto del momento, donde no había celulares, ni comunicaciones rápidas, ni siquiera emergencias móviles, públicas o privadas. Había la ambulancia más la orden de un juez de esperar y dejar los cuerpos donde estaban hasta tanto él lo dispusiera, después de acceder a una autopsia a la que no pudieron acceder las autoridades del Partido Comunista del Uruguay. Les entregaron los cajones cerrados después de haberlos tenido tendidos en el piso, sin atención de ningún tipo. Y yo no puedo ocultar que para mí hubo un Uruguay antes, una vida antes y una vida después de aquella experiencia que para mí en lo personal y en lo más íntimo fue tremenda. Que me disculpe, se lo digo con el máximo respeto y el máximo cariño, ya me pasó hace un par de años. Cuando yo lo veo a Machado, se me pone la piel de gallina y a veces no sé aguantar la emoción. Hoy, en el momento en que se estaba por descubrir la placa, empezaron a caer algunas gotas de agua. Se abrieron muchos paraguas, se nos abrió a todos el alma, no se fue un solo asistente y quizás algunos pudimos sentir que por lo menos juntábamos la fuerza que no hemos tenido para derramar alguna lágrima. Y vinimos, estaba Rodney Arizmendi, muy poquito después llegaron otros referentes políticos muy importantes, Selmar Michelini, el Toba, Gutiérrez. El Toba, que había sido testigo del primer intento de masacre, porque esto fue la revancha de la frustrada masacre del local de la calle Sierra, del local central del Partido Comunista, evitado, entre otras cosas, por la llegada de Gutiérrez Ruiz como presidente de la Cámara de Diputados. En momentos en que hacía uso de la palabra, tengo entendido, nuestro amigo Jorge Mazarovich irrumpe en estas fuerzas en un procedimiento que todavía no se decía que era oficial. Hay un testimonio impresionante cuando era diputada de Lilian Quechichán, que en aquella época, la actual ministra de Turismo, que en aquella época militaba en las filas de la UJC, y que cuenta la experiencia que sintió cuando echó su cabeza al piso esperando que le llegara la muerte y en vez de eso sintió el bozarrón inconfundible
del Toba Gutiérrez pidiendo a las autoridades competentes que se identificaran. Eso transformó un acto paramilitar en un acto oficial que evitó una masacre. Pero la revancha se estaba preparando. Y la vida de los 8 comunistas se sesgó en aquel atentado vil, cobarde, mezquino, que debió advertirnos con más elocuencia los tiempos que se venían, pero que demuestra también lo importante que son los acuerdos políticos, cuando detrás de los acuerdos políticos hay un objetivo para defender la democracia, porque Gutiérrez Ruiz era presidente de la Cámara de Diputados con los votos de la mayoría del Partido Nacional y del Frente Amplio, tras haber conversado mi padre con Rodney Arizmendi y lograr ese acuerdo político. No era repartija de cargos, no era reparto de posiciones públicas, era prepararnos para luchar lo que todos éramos conscientes, aunque a veces no lo reconocíamos, aún yo de muy joven edad, de los tiempos que se venían. Yo sentí, aunque no los nombramos, aunque no se leyeron sus nombres, aunque no se colgaron sus retratos, yo lo sentí muy presente en el exilio el día que fundamos la Convergencia Democrática en Uruguay. Creo que cada vez que se ha fortalecido y consolidado una instancia de unidad para luchar contra el enemigo común, no solo el enemigo con nombre y apellido, contra el desempleo, contra el hambre, contra la gente que cae en la violencia fruto de la vida que ha tenido, pero que la derecha cada vez se encima más en buscar solucionar los problemas de seguridad con más penalización, con más marginación, con menos inclusión social. Yo siento la presencia de ellos cada vez que acumulamos fuerzas para poder combatir este enemigo. Bien decía Sandra que hoy quizás los peligros se manifiesten de otra manera. Miremos nada más el mapa de América, miremos dónde estamos nosotros, lo que está ocurriendo en tantos países hermanos, lo que está ocurriendo en Brasil y en Argentina, lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Ecuador, lo que está ocurriendo en Venezuela, el tambaleo tremendo y el riesgo de lo que pueda llegar a ocurrir en Colombia. Y pensemos que hoy los golpes de Estado se dan de otra manera. No hace falta esperar ver las tanquetas recorriendo las calles de Montevideo para advertir que la derecha está en una ofensiva que ella considera que es una ofensiva final y que nosotros le vamos a decir: acá en Uruguay no pasarán, no pasarán y no pasarán. Y ojalá que para frenarlos, para pararlos, para consolidar los avances que se han logrado en los últimos años, hayamos aprendido las lecciones. Yo me hago cargo, no voy a entrar en detalles para no aburrirlo, pero yo me hago cargo de muchos errores que lamentablemente, más que errores, fueron heridas que abrimos después de haber consolidado ese frente antidictatorial al cual le temía la dictadura, al cual el más duro de los fascistas que hoy saca pecho le tenía miedo. Vamos a recomponer ese clima de unidad y vamos a no volver a abrir heridas cuando haya diferencias, las vamos a conversar, las vamos a solucionar, las vamos a superar y vamos a salir
más unidos que antes, porque es lo que el tiempo nos está reclamando. Ese tiempo de lucha que se avecina va a tener siempre a los mártires de la 20 sección presentes con nosotros. Porque nos traen los recuerdos que dan más fuerza, que no son los de su muerte, sino de que nosotros, de todos nosotros, depende que sigan vivos. Nos recuerdan cosas importantes, el sacrificio supremo que es el que puede dar un ser humano por defender sus convicciones, que es abandonar, perdónenme, la mayoría de los que están acá son ateos, esa es una ventaja que les llevo, que es perdurar en la vida, pero también perdurar en el sentido que les dan a ustedes, en el sentido de que estén presentes como ejemplo permanente de lucha y de unidad. Y yo quiero terminar mis palabras, le agradezco muchísimo a Jorge que me trajo esto, que está prestado por mí en el Museo de la Memoria y que yo quería tener junto a mí para que me dé fuerzas para poder decir, sin que la emoción me venza, estas breves palabras que termino. Cuando salimos de la Casa de Gobierno, en aquella jornada tan especial, el diario Ahora, al día siguiente sacó una foto donde estamos mi padre y yo saliendo de la Casa de Gobierno. Una foto triste, una foto que no lo van a ver los que estén en el fondo, pero la tengo acá y la quiero mostrar. Una foto que revela rostros tristes, una foto que daría la impresión de que no puede transmitir fuerza y espíritu de lucha. Pero cómo las ideas, los sentimientos también, pueden transformar eso en una bandera que estimule la unidad, la lucha y la esperanza. La lucha, no por la lucha misma, sino por lo que a través de ella se puede conquistar. Esa foto que salió en el diario seguramente, yo era tan joven, salí en la primera página de un diario, supongo yo, la debo haber recortado y haber guardado en algún álbum que luego lo perdí. Pero yo no sabía, no sabía que mi padre había llamado al diario y había pedido que él quería tener una copia original de esa foto. Una foto, dijera la Andresina. No quería limitarse en conservar el recorte de diario. ¿Por qué? Creo que recién estoy empezando a aprender, a los 65 años, de qué se trataba. Lo curioso es que cuando después del asesinato de Selmar Michelini, de Héctor Gutiérrez Ruiz, de Barredo, de Huaytlo y la desaparición de nuestro compatriota Liberov, recién después de eso, fíjense, si habrían pasado años, mi padre y yo tenemos que huir de la Argentina y durante varios meses vivimos en un bolso y salimos con un par de mudas de ropa de emergencia. No había tiempo de hacer demasiados preparativos en aquellos momentos. Y cuando mi padre brinda testimonio pidiendo no el apoyo de Estados Unidos como piden otros exiliados para derribar los gobiernos de sus países. No, cuando fuimos al Congreso de Estados Unidos para que mirándole a la cara al secretario de Estado le exigiera que terminara el apoyo indebido a una dictadura ilegítima que actuaba contra los intereses de su pueblo. Ahora en el libro del Museo de la Memoria está por primera vez en castellano el texto completo de aquella presentación en el Congreso
donde más que un pedido de ayuda, es un grito desesperado diciéndole: no vamos a permitir que artificialmente ustedes mantengan en el poder a nuestros enemigos, los enemigos de nuestra gente y de nuestro pueblo. No se metan, que el pueblo uruguayo le basta y le sobra para deshacerse de ellos, pero que no tengamos que luchar, además de contra la dictadura, contra toda la fuerza del imperio. Cuando termine este discurso, había que buscar dónde íbamos a vivir. Estábamos viviendo en un bolso, de ciudad en ciudad, en los primeros actos de solidaridad en los que participábamos en Europa y en Estados Unidos, fuera de Argentina. Y cuando estábamos por embarcarnos a Londres, donde había decidido instalarse mi padre, yo supongo que porque allí estaba la sede de Amnistía Internacional, aunque él decía, porque en aquella época era así, es el único país donde la policía no usa revólveres. Pero en el aeropuerto, ya despachando nuestro pequeño y ligero equipaje, yo le digo a mi padre que me quiero quedar en Estados Unidos. ¿Qué voy a ir a hacer yo a Europa? Le digo: acompañarte. Acá hace falta una presencia permanente de la voz de la democracia uruguaya, golpeando las puertas de los legisladores, golpeando las puertas de los sectores democráticos, de las iglesias progresistas, de las organizaciones sociales. Y así fue que me quedé, y bueno, como resultado de eso, incluso pocas semanas después se le recibe creo que con legítimo orgullo, una carta del congresista Koch avisándole que había sido aprobada la enmienda para cortar la ayuda militar al Uruguay. Pero nos despedimos en el aeropuerto muy rápidamente. Mi madre nos quería matar a los dos, pero mi padre entendió enseguida. Nos despedimos con un ligero y distraído abrazo, y 3 días después yo recibo en la casa donde me alojaba esta foto. La foto saliendo de la Casa de Gobierno hacia la 20 sección. La foto con los rostros tristes, desanimados. Foto a la cual la fuerza de la idea y de la palabra transforman en una bandera de lucha y de esperanza. Esta foto cambia de sentido con la dedicatoria que les voy a leer terminando mis palabras. Y desde entonces, nunca, que tomen nota los compañeros del Museo de la Memoria, hasta ahora, por unos días y por prestado, nunca me separé de ella, ni siquiera cuando al regreso al Uruguay estuve preso. Yo me preguntaba, ¿y qué haría mi padre en aquel bolso con esa foto original? Verán que no es un recorte de diario. Pero por algo pasan las cosas. Yo la recibo cuando recién empiezo, solo, sin contacto, sin número de teléfonos de amigos a los cuales llamar para pedir ayuda en ese momento. Recibo la foto del 17 de abril de 1972, con esta dedicatoria que yo se las transmito a ustedes en mi nombre, como él en el suyo me la hizo llegar. Dice la foto: no hay camino difícil con un buen compañero. Un abrazo grande, tu padre, Londres, 1976. Compañeras y compañeros